da la condición que cuando la ciencia se ha atrevido a indagar cuáles son los mecanismos biológicos que han estado detrás de una remisión espontánea, bien sea de una enfermedad como el cáncer o una enfermedad autoinmune o una enfermedad crónica o degenerativa, han podido constatar que al final son realmente capacidades inherentes al propio cuerpo, es decir, el mismo organismo, esa misma inteligencia, como diría Joe Dispenza, esa inteligencia que creó al cuerpo también en algún momento ha podido ponerse en marcha para reparar aquello que estaba presentando algún tipo de irregularidad o anomalía, ¿no? Yo creo, y lo sigo creyendo y desarrollando además, en el efecto placebo como habilidad adquirida. Y para eso, por supuesto, hay que generar ciertos protocolos que, valiéndose de la plasticidad neuronal, de la creación de neuroredes y de la producción de cierta fisiología que deriva en epigenética, etcétera, ya lo podemos hablar más adelante, pues pueda funcionar también. Entonces, yo creo en el efecto placebo como una ratificación de ese potencial autocurativo que tiene el cuerpo. Las remisiones espontáneas, que son además muchísimas, más de lo que se piensa, son también para mí una representación fehaciente, contundente de ese poder autocurativo que tiene el cuerpo, y creo también en el mecanismo de la sugestión y de la autosugestión, y que cuando funciona, pues ratifica más de lo mismo. Porque por un momento piensa, Víctor, en cuando estábamos recién fecundados de papá y mamá, que éramos un cigoto, y ese cigoto tuvo un impulso de inteligencia innata que subdividió a esa célula en dos que eran genéticamente iguales, idénticas, y estas dos células también se subdividieron en cuatro. Entonces hay una inteligencia subyacente que lo está orquestando todo. Esa inteligencia sigue allí con nosotros porque es la que hace posible que el corazón siga latiendo miles de veces por día y millones de veces en una vida, incluso miles de millones. Porque la ciencia oficial tiene sus propios intereses. La ciencia oficial obedece a una industria, y una industria quiere clientes recurrentes. Pues por supuesto que esta industria va a tener un personal especializado en cada una de esas megacorporaciones y empresas que van a buscar la forma de sacar el mayor rédito y el mayor retorno de ganancias posibles. Es normal porque es una industria. Porque ¿quién está detrás de una industria? Poderosos fondos de inversión. Garayev logró postular, después de un montón de experimentos impactantes, que nuestro ADN es como una antena holográfica, ¿okay?, que recibe y emite ondas y que tiene una interacción cuántica o un entrelazamiento cuántico con el ADN de todos cuantos existimos. Comprobó que nuestro ADN es susceptible a entender nuestro lenguaje, que esas palabras que utilizamos tienen una intención. ¿Qué ocurre? Que de pronto recibió ciertas amenazas y un buen día murió de un enema cerebral. La esposa dice, aquí hay gato encerrado, porque él estaba perfectamente bien, además que tenía un equipo que lo estaba monitoreando permanentemente. Hola a todos, resplandecientes. Espero y deseo que estéis resplandeciendo en este día maravilloso. Hoy tengo el honor de tener aquí en nuestro canal a Tito Figueroa. Hola Tito, ¿cómo estás? Bueno, súper feliz, Víctor, de compartir, tal cual como habíamos quedado comprometidos en mi canal cuando te entrevisté, que íbamos a hacer esta interacción también ya para tu audiencia. Así que me siento doblemente comprometido y con mucha expectativa. Pues el honor es mío también. Bueno, como os voy a compartir un poquito por qué está pasando esto, porque nos conocimos y quedamos fascinados el trabajo el uno del otro. Bueno, él ya me conocía. A mí me habían hablado de él, pero no lo había ubicado, y de repente empecé a ver lo que comparte y dije, wow, si esto es una pasada, si habla nuestro lenguaje, el que manejamos David y yo, ¿no? Y además, él, enfocado en algunos terrenos, como el de la salud también, está compartiendo cosas espectaculares, ¿no? Así que dije, no, tú tienes que venir a nuestro canal y quiero que la gente conozca lo que tú manejas, porque creo que es un complemento perfecto a lo que nosotros hacemos también. Y además tienes el atrevimiento de meterte en el tema de la salud, aunque, bueno, de una forma muy inteligente, hay que decirlo, y eso conviene mucho, ¿no? Así que
Lo primero que te voy a preguntar es cómo quieres presentarte ante nuestra audiencia. Bueno, una persona común y corriente, con ensayo y error a lo largo de su vida, pero que en algún momento, producto de algunas vivencias muy particulares que siempre estaban de alguna forma relacionadas con desafíos de salud, y a partir de ciertos resultados, por supuesto, exitosos, comprendí que yo tenía en mis manos probablemente una información que podría ser relevante para aquellas personas que, número uno, podrían necesitar y, número dos, que resonasen con la misma, porque tú sabes muy bien, Víctor, que esto es un tema de resonancia. Si no hay resonancia, entonces aquello suena a ruido, suena estridente, pero cuando hay resonancia uno siente como algo que va en armonía y que te atrapa, ¿no? Y por eso tenemos tantos referentes, tanto tú como yo, porque hemos resonado en algún momento con la información. Y entendí que por allí podría yo ser útil a cierto porcentaje de la sociedad que podría necesitar el tipo de información que de tal manera como a mí me había resultado, pues también podría funcionar para otros. Y esto está relacionado con una investigación que yo he estado haciendo muy seria en los últimos años de las remisiones espontáneas de enfermedades. Una remisión espontánea, tú lo sabes muy bien, es como la desaparición de signos y síntomas de una enfermedad de una manera repentina, insospechada, ¿sabes? A veces inexplicable, entre comillas. Pero da la condición que cuando la ciencia se ha atrevido a indagar cuáles son los mecanismos biológicos que han estado detrás de una remisión espontánea, bien sea de una enfermedad como el cáncer o una enfermedad autoinmune o una enfermedad crónica o degenerativa, han podido constatar que al final son realmente capacidades inherentes al propio cuerpo, es decir, el mismo organismo, esa misma inteligencia, como diría Joe Dispenza, esa inteligencia que creó al cuerpo también en algún momento ha podido ponerse en marcha para reparar aquello que estaba presentando algún tipo de irregularidad o anomalía, ¿no? Entonces, a la luz de investigaciones científicas, sobre todo de sectores de la ciencia independientes, sin conflictos de intereses, he podido encontrar muchísima información relevante que nos da cuenta de esa capacidad intrínseca del propio cuerpo de autorregulación y autorreparación. De hecho, hay una cosa que me llama la atención, siempre me llama la atención, porque conozco mucha gente con casos similares. Los míos son chiquitines o tienen que ver más a veces si está con factores psicológicos, pero esos casos grandes, ¿no? De remisión de un cáncer, remisión de algo que ya iba para quirófano, ¿no? En tu caso, ¿tú tuviste una experiencia que también ayudó a que tú te dedicaras a lo que te dedicas? ¿O ya antes ya estabas ahí? Yo realmente comencé a tener pequeños episodios, quizás no muy relevantes, pero desde muy pequeño yo empecé a tener este tipo de aproximaciones a movilizar o a promover los mecanismos de autorreparación del propio cuerpo. Cosas que quizás no eran tan significantes, pero que siendo yo jovencito, siendo yo un niño, por el miedo de ir al médico, lograba resolverlas antes de que me llevaran al médico. Entiéndase una fiebre, un quebranto, lo que sea, que yo resolvía. Entonces eran como pequeñas coqueterías que estaba haciendo con algo que nunca imaginé que a futuro pues me iba a resultar tan trascendente. Antes de ese episodio, que fue un tumor en la pared posterior derecha de la vejiga, ya había también pasado por algunas circunstancias no tan graves, no tan relevantes, no tan cruciales, pero que también de alguna forma yo había podido comprobar que se puede de alguna manera influenciar biológicamente, vamos a llamarle así, en ciertas respuestas. Por supuesto que el punto de inflexión fue en ese año 2005, ya yo tenía como un año más o menos orinando oscuro, orinando literalmente color café, por lo menos ya al final de ese año ya orinaba color café, al principio menos turbio, por supuesto, y llegó el momento de ir al médico, ya tenía que ir al médico, ya era demasiado, ¿no? Empecé a tener malestar pélvico, etcétera, y sí, definitivamente había un tumor en la pared posterior derecha de mi vejiga, y el doctor me estaba proponiendo quitarme la vejiga completa, extirpar la vejiga, y a partir de allí, pues explorar la zona a ver si ameritaba otro tipo de tratamiento convencional como podría ser la radioterapia o la quimioterapia. Él decía que para su
juicio, para su criterio hasta el momento, lo más probable es que solo se necesitase de radioterapia y quizás no de quimioterapia. Pero la intervención quirúrgica donde se iba a extirpar la vejiga, pues era algo que él consideraba sine qua non. Y me decía que no me preocupara, que a partir de material del propio intestino, de esas membranas, se podía como improvisar una especie de vejiga y claro, iba a pasar unos meses con una sonda, te puedes imaginar. Aquello para mí fue como un punto de mucha inflexión, no devastador, no lo tomé en ningún momento con dramatismo, para nada, pero sí, por supuesto, es de alto impacto cuando escuchas algo así. Y yo, ojo, no recomiendo a nadie que lo haga de esta manera. Es simplemente compartir lo anecdótico, cómo fue en mi caso, ¿no? Año 2005, medicina privada en Venezuela, yo le digo al doctor que yo estoy de acuerdo en dejarme pues intervenir y todo, pero que me diera 2 meses, Víctor. Yo le dije, yo necesito 2 meses. Si en 2 meses yo no consigo nada por mis propios medios, entonces yo me someto a todas las consideraciones y recomendaciones que usted tiene a bien darme porque es el especialista, ¿no? A todas estas hago la aclaratoria, Víctor, que todo lo que yo pueda compartir en mis cursos, en mis talleres, en mis libros, en todo momento respetan el consejo médico, le dan el mérito y la autoridad al médico, ¿no? La persona tiene que ir a su médico, la persona tiene que someterse, por supuesto, al especialista y a sus recomendaciones. Eso no quita que la persona pueda de alguna forma involucrarse y tomar un papel protagónico en su curación, que se implique promoviendo sus propios mecanismos de autorregulación. Eso es otra cosa, pero no estoy diciendo que desoigan al médico o que vayan a reemplazar una cosa por otra. No, señor. Hago la aclaratoria desde el principio. Ahora, anecdóticamente, regreso a cómo fue mi historia. Yo le pedí 2 meses para ver si yo lograba algo en lo que en ese tiempo, Víctor, yo llamaba autosugestión consciente. Yo le llamaba así, porque dadas las lecturas que yo había hasta ese momento incorporado como conocimiento en mi vida, porque siempre desde muy joven, incluso ya a los 13 años, yo me leí un libro que se llamaba La magia del poder psicotrónico de Robert Stone, que fue un colaborador de José Silva, el creador del control mental Silva, ¿no? Que también luego lo hice, antes de ser mayor de edad ya yo había hecho el control mental Silva. Es decir, que era una motivación, algo que para mí siempre había resonado. Y con toda esa información que yo había recopilado hasta el momento, creía y sigo creyendo tanto en el efecto placebo como en la capacidad de autosugestionarnos. Cuando hablo del efecto placebo, yo entiendo que en el efecto placebo tiene que haber algún mecanismo de persuasión o de sugestión desde un tercero que revista algún tipo de autoridad. Pero yo creo, y lo sigo creyendo y desarrollando además, en el efecto placebo como habilidad adquirida. Y para eso, por supuesto, hay que generar ciertos protocolos que, valiéndose de la plasticidad neuronal, de la creación de neuroredes y de la producción de cierta fisiología que deriva en epigenética, etcétera, ya lo podemos hablar más adelante, pues pueda funcionar también. Entonces yo creo en el efecto placebo como una ratificación de ese potencial autocurativo que tiene el cuerpo. Las remisiones espontáneas, que son además muchísimas, más de lo que se piensa, son también para mí una representación fehaciente, contundente de ese poder autocurativo que tiene el cuerpo, y creo también en el mecanismo de la sugestión y de la autosugestión, y que cuando funciona, pues ratifica más de lo mismo. Entonces yo en ese momento, que no había estudiado psiconeuroinmunoendocrinología, que sí la estudié posteriormente con la doctora Marianela Castés Boscán en Venezuela, y ahora la estoy estudiando con un instituto de ahí de Barcelona, por cierto. Entonces yo en ese momento no tenía tantos conocimientos como los que tengo ahora, siempre desde el ámbito empírico y no con educación reglada, sino no reglada, porque yo soy un autodidacta, yo no necesito títulos, yo necesito el conocimiento, ¿no? Entonces, lo digo porque no soy médico, pero aún así me enlisté en esta academia, estoy estudiando sin título, no estoy optando por títulos, sino por el propio conocimiento. Pues en ese momento yo dije, voy a tratar de sugestionarme por medio de la repetición y
durante esos 2 meses yo estuve realizando varios protocolos de autosugestión, lo que yo llamaba autosugestión consciente, y créeme, Víctor, que al mes, ya yo no orinaba sangre. O sea, tenía un año orinando sangre, no había hecho nada porque realmente yo estaba en ese momento atrapado en una vorágine bastante fuerte con el trabajo, con pareja, con todo se me había vinculado, todo era muy agobiante y estresante. Sabía que tenía que ir al médico, lo estaba como postergando. Ya una vez que tengo el diagnóstico, que estoy claro con lo que hay que hacer, pues esos 2 meses fueron muy intensos, realizando protocolos de aquello que yo llamaba autosugestión consciente. Al mes ya yo no orinaba sangre, me hice un urocultivo, me hice un nuevo examen y tal, ya no había presencia de hematíes en mi orina, todo indicaba que la cosa iba bien, ya había desaparecido bastante la molestia pélvica y finalmente 2 meses después me presento donde el doctor, me hacen nuevamente los exámenes y las palabras del doctor fueron literal: Tito, no sé a qué virgen le rezaste, pero funcionó. Esas fueron sus palabras. Y cuando yo intenté decirle, porque además hablo mucho, ¿no? Mi naturaleza es hablar mucho, yo todo lo cuento, lo malo, lo bueno, todo, y siempre quiero dar contexto y ese es uno de, no sé si mis virtudes o mis mayores defectos. Cuando quise contarle emocionado todo lo que yo había hecho, no me dejó. Me dijo que me respetaba, que él respetaba las creencias, de verdad era una persona muy respetuosa, y digo era porque además, irónicamente, él murió de cáncer hace 5 años, irónicamente. Él que además se había preocupado genuinamente por mí, porque según me comentó en su momento, su padre murió de cáncer de vejiga porque era muy fumador. Yo nunca he fumado y a él le parecía muy extraño que yo hubiera desarrollado ese tipo de cáncer porque yo nunca había fumado. Pero sí es cierto que yo durante muchísimos años yo cantaba con mi piano y con mis instrumentos musicales en sitios nocturnos encerrados y en aquellos años recuerda que en las discotecas la gente fumaba mucho. Entonces yo pasé muchos años respirando el humo de tabaco de todo el mundo, literalmente. Entonces quizás por allí había venido esto. Lo cierto es que él me dijo también, me dijo, Tito, esto es como si lo hubieras cauterizado. O sea, era impresionante ver la ecografía pélvica y toda la imagenología que se había desaparecido y mis marcadores tumorales, todo normal, todo se optimizó, mis valores, todos se optimizaron. Obviamente que eso fue un antes y un después, pero no fue que necesariamente a partir de ahí yo dije, yo tengo que hablar sobre este tema, no. Yo seguí una vida normal, como siempre he tenido esa, digamos, predisposición a ser un comunicador. Yo también había sacado en su momento mi certificado como locutor en Venezuela, tenía un programa de radio, más bien yo entrevistaba, no era yo quien hablaba, pero bueno, con los años empecé a dictar talleres de programación neurolingüística, de coaching, etcétera, y bla, y empecé a crear cursos, pero en algún momento de la vida, no hace mucho, la vida me vuelve a someter, Víctor, me vuelve a presentar un desafío de salud. Nuevamente me empiezo a armar con un arsenal de recursos y conocimientos a los cuales les doy mucha valía. En esta oportunidad me conecto ya más de frente con Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden, Petrovich Garyayev, Vladimir Poponin, Glenn Rain, entre otros, y a partir de allí vuelvo a lograr un éxito en un proceso regenerativo y una vez en esa inercia nuevamente fue cuando sentí la necesidad de compartirlo. Y allí es donde estoy ahora, después de haber escrito un libro que se llama precisamente así, Remisiones Espontáneas, haber creado cierta metodología. En ese punto estoy ahora, compartiendo todos estos conocimientos, ahora mucho más serio, porque como ya lo sabes, me estoy formando en psiconeuroinmunoendocrinología, estudié lo que la doctora Marianela Castells-Buscán llama inmunoalfabetización, que es una especie de contenido introductorio de la psiconeuroinmunología, y entre una cosa y otra, y las formaciones que he estado haciendo con el propio Joe Dispenza y otros más, pues ya ahora tengo todo un arsenal de información que definitivamente puede resultar útil para muchas personas. Maravilloso. Toda esta explicación que has dado, se nota que has sido locutor de radio, está espectacular y creo que mucha gente le está interesando muchísimo escuchar esto. Lo que dijiste del doctor, yo quiero matizar, pero es una cosa mía, ¿eh? Yo tengo familia de médicos. En todo caso, uno buscará al profesional que vibre con su forma de ser. Es decir, tú cuando hablas de doctor o cuando hablas de abogado, es que hay muchos tipos de doctores y abogados. Entonces puede haber gente que va por lo que va, puede haber gente que va a piñón, gente que no le gusta lo que hace, gente que cree mucho en lo que hace pero tiene sus limitaciones, muy buena gente
pero que no, habrá de todo. Y hay un tipo de médicos o de doctores que en privado creen mucho en estas cosas, pero públicamente no les conviene tanto meterse ahí porque les podría haber una repercusión, lo que fuera, les podrían decir algo. Entonces, yo sé que hay médicos así, ¿no? Pero yo también sé que para mucha gente no pasar por la parte oficial es que igual en su inconsciente no tiene la fuerza para sostenerlo. Así como hay gente que al revés, que como yo, que si yo me pongo en manos de un médico en un hospital, porque yo ya estuve ahí mucho tiempo, yo vengo de familia así, yo estaba a los 27 años, yo tenía somatizaciones bestiales, hacía sangre y no me encontraban nada. Me mandaron al psicólogo, al neurólogo primero y luego al psicólogo. Digo, pero si estoy bien, y al psiquiatra. Ya, pero es que no sabemos qué te pasa. Digo, ya, pero es que yo rijo bien. Yo siempre estoy bastante coherente hablando. Y entonces es cuando yo dije, aquí no me pueden ayudar, tengo que abrir una puerta, ¿no? Y es verdad que a mí, por ejemplo, que ya me metan un tipo de condición, no me va bien, por mis características. Al revés, me va bien estar a ciegas confiando en lo que yo siento. Pero en cambio hay muchísima gente, y creo que haces muy bien haciendo esto más que nada porque si somos prudentes, vamos a lograr ir más a favor del río a veces que yendo en contra de todo, ¿no? ¡Buah! Es simplemente, la gente no es tonta y cuando va despertando va viendo cosas. Y el tema no es satanizar algo, sino más bien entender que tú puedes darte cuenta de lo que a ti te está afectando. Yo he tenido casos en nuestra membresía VIP de gente que digo, no, tú ve a tu médico. Claro, porque tú necesitas un padre simbólico que te valide esto y si no, no vas a poder, es que se ve. Lo que pasa es que busca un médico que se convierta en el padre que necesitas. ¿No? Entonces, hemos creado un movimiento y dice, increíble, he encontrado al médico ideal, está abierto a cosas, tal, pero al mismo tiempo me dice, ¿qué es lo que necesitas tú? Porque si no nos ponemos en contra de estamentos que al final estamos hablando de, es como meterse, voy en contra de los de aquí, los de allá, pero es que aquí hay mucha gente diferente con muchos matices, ¿no? Es mejor, ¿qué necesitas tú? ¿Qué te va a ayudar a ti a resolver? ¿En qué punto estás? Porque muchas veces no entendemos que la propia vida nos monta rituales que por narices tendrás que vivir esa experiencia porque necesitas ese ritual. Yo me he dado cuenta muchas veces que el médico representa al padre o la enfermera a la madre. Es decir, me doy cuenta de que la vida, que es simbólica en su lenguaje, nos está plantando situaciones y claro, para mí lo que tú hiciste es, yo uso a un padre simbólico ante el cual, validándolo y aceptando su autoridad, voy a demostrarle que yo puedo hacer algo por mí mismo, aunque no voy en su contra, porque si no lo logro, me pondré en sus manos. Para mí esto es una sanación con el Padre espectacular. Es decir, no solamente está pasando la enfermedad y lo que hay, es que como todo viene de lo emocional y de lo psíquico y de los conflictos internos, es que se está armando un ritual que la vida te propone. Ahora, como tú tomaste el poder sobre esa escena y no fuiste en contra, sino a favor de todo lo que pasaba, tú tuviste una fuerza extra, tú hiciste lo que hacen los iniciados, ¿no? Que es ponerse a favor de toda la escena, no ponerte en contra de la escena. Porque claro, la escena la estoy creando yo, estoy en el interno creando algo para que yo resuelva algo. Entonces, para mí esto es lo que mucha gente a veces de la conspiración sobre todo no entiende, es que peleando no se resuelve nada. O sea, ante lo que tú resistes, eso persistirá. Entonces tú tienes que ir a favor de la escena y entender que eres el creador de esa escena. Por eso me parece fascinante tu relato, porque ahí también se demuestra que no es... Puede pasar, desde un enfado digas, pues yo lo voy a lograr, porque al fin y al cabo el miedo del que hablabas de niño, ¿no? Ese miedo a que no me pase esto, me dio la fuerza para resolverlo. Pusiste el miedo en tu favor. Está perfecto, pero tú manejaste los tiempos y manejaste la escena. De hecho, le pediste 2 meses, fíjate. Es que ese fue un factor catalizador, Víctor. Claro, total. El saber que contaba con 2 meses y que ya mañana me quedaba un día menos y pasado mañana ya me quedaban 2 días menos, eso ayudó a lo que fue mi respuesta epigenética Claro. y lo que fue finalmente el desencadenante de ese proceso de autorreparación del cuerpo. Claro. Yo, si puedo dar una recomendación a las personas que elijan combinar, sin reñirse con nadie, combinar la medicina alopática con algún tipo de propuesta en donde se involucre la conexión desde un estado expansivo de conciencia con la propia inteligencia biológica y todo este tipo de cosas que yo comparto, ¿no? en mis distintas coordenadas, bien sea por el libro, por mis cursos, lo que sea, yo recomiendo que haya un tiempo finito que sea simbólico para que la persona se involucre en serio, porque esto tiene que ser un proceso que involucra, que implica, quiero decir, incluso enfrentarse a un condicionamiento.
Aquí el peligro es que cada persona está en un nivel de conciencia distinta, tiene un condicionamiento distinto y podría ser contraproducente que la propia persona tome un camino paralelo y empiece a sentirse culpable o a hacer crecer un miedo porque está por un camino precisamente paralelo al convencional, más la toxicidad del propio entorno, o sea, que tú eres loco, cómo vas a hacer eso, que eres un irresponsable, que esto y bla, bla, bla. Eso sería muy, muy contraproducente y crítico. Por lo tanto, mi propuesta siempre es muy equitativa, muy sana, muy ecléctica y muy sinérgica. Es decir, en virtud del consejo médico, de aquel médico que tal cual como tú lo decías, que resuene, no que te cierre puertas, sino que te otorgue también opciones, ¿no? Que sea amplificador y no que sea reduccionista, porque ahí sí la cosa se pone un poco más complicada. Pero si estás resonando bien con tu especialista, con tu médico, si no, búscalo hasta que lo consigas. Bueno, de la mano de su consejo, de su experticia, de su autoridad, tú también explora tus propios mecanismos inherentes, porque una vez más lo reitero, ¿no? Y así empieza Joe Dispenza en uno de sus documentales, la inteligencia innata que creó al cuerpo, que diseñó a este cuerpo célula a célula, tejido a tejido, órgano a órgano, sistema a sistema, evidentemente que también tiene, por lo menos en términos potenciales, la capacidad de reparar aquello que haya perdido el orden implicado, ¿no? Y desde aquí nace todo. Porque por un momento piensa, Víctor, en cuando estábamos recién fecundados de papá y mamá, que éramos un cigoto, y ese cigoto tuvo un impulso de inteligencia innata que subdividió a esa célula en dos, que eran genéticamente iguales, idénticas, y estas dos células también se subdividieron en cuatro. Entonces hay una inteligencia subyacente que lo está orquestando todo, pero esa inteligencia fue aún más allá. Es que comenzó en algún momento a diferenciar estas células que eran gemelas y las empieza a diferenciar. Imagínate la diferencia que puede existir entre una célula ósea y una célula, por ejemplo, que esté relacionada con el tejido cardiovascular o con otra parte de nuestro cuerpo. Esa inteligencia fue diferenciando células. Algunas las integró, las intercomunicó en un tejido de manera de construir un laboratorio alquímico como podría ser el hígado. A otras células las diferenció y las orquestó para conformar nuestro corazón, luego nuestro cerebro, nuestros distintos órganos, todos completamente intercomunicados en una magistral sofisticación y una prodigiosa obra de ingeniería genética. O sea, una cosa inconmensurable y excelsa que es esa inteligencia subyacente que no nos ha abandonado. Y yo creo que esto es parte del mensaje. Esa inteligencia sigue allí con nosotros porque es la que hace posible que el corazón siga latiendo miles de veces por día y millones de veces en una vida, incluso miles de millones, que litros y litros de sangre vayan transitando por nuestras arterias y que, bueno, todo este tipo de procesos tan complejos vayan dándose segundo a segundo en cada una de nuestras células con esas cientos de miles de reacciones bioelectroquímicas, de interacciones enzimáticas. Es una cosa inabarcable en complejidad. Esa inteligencia sigue allí. Ahora, si existiese un mecanismo para entrar en contacto con esa inteligencia, que lo hay, yo lo puedo más o menos explicar hasta el momento de mi entendimiento y comprensión, pues ¿por qué no intentar comprobarlo? Yo no voy a esperar, Víctor, a que la ciencia oficial se pronuncie, porque la ciencia oficial tiene sus propios intereses. La ciencia oficial obedece a una industria, que la industria no es mala, pero tampoco es buena, es una industria. Como industria es imparcial y tiene los intereses propios de una industria. Una industria quiere clientes y una industria quiere clientes recurrentes. Pues por supuesto que esta industria va a tener un personal especializado en cada una de esas megacorporaciones y empresas que van a buscar la forma de sacar el mayor rédito y el mayor retorno de ganancias posibles. Es normal porque es una industria. Porque ¿quién está detrás de una industria? Poderosos fondos de inversión. Y esos poderosos fondos de inversiones quieren dinero porque han puesto miles de millones de dinero
encima de la mesa y quieren un retorno. Entonces, dentro de esas corporaciones hay un personal que, ¿sabes qué? Vamos a buscar la manera de sacar la mayor rentabilidad en el ámbito oncológico. Vamos a buscar la manera de sacar la mayor rentabilidad en el ámbito de las condiciones autoinmunes, etcétera, etcétera. Ahí es cuando el enfoque se desvirtúa un poco. ¿Sabes por qué, Víctor? Porque si ese personal especializado dentro de esa megacorporación dice, bueno, si nosotros nos enfocamos en curar la causa que está generando la distorsión del sistema inmune, cuyo resultado es la enfermedad autoinmune, porque el cuerpo está generando anticuerpos que atacan a los propios tejidos, entonces perderíamos un cliente. ¿Cómo encontrar una forma de rentabilizar mejor esto? Bueno, ¿qué tal si logramos reducir el impacto de los signos y síntomas de la enfermedad sin curarla? Por ejemplo, inmunosuprimiendo para que temporalmente el sistema inmune esté reprimido y no cree tantos anticuerpos, pero de esta manera el cliente, porque al final la industria quiere clientes, el paciente viene a ser un cliente para efectos de esta industria. De esta manera la industria pues va a tener a clientes recurrentes que estarán obligados a consumir estos fármacos de por vida, porque cuando dejan de consumirlos se agrava su condición y mientras los consumen no se curan, pero por lo menos se alivian un poco a nivel sintomatológico. Entonces ese es un enfoque que le interesa a la industria, pero no necesariamente al individuo. Lo que yo busco es, a partir de investigar propuestas de científicos independientes que no están para obedecer y complacer a la industria, sino que están buscando realmente un bien común, pues a partir de sus hallazgos, de sus postulados, etcétera, esa forma, ese recurso en el cual nosotros podemos tomar una participación activa y movilizar, promover estos mecanismos de esa inteligencia biológica de la cual hacía referencia y que definitivamente está ahí con nosotros. No estamos reñidos con la industria, es una industria, se entiende, pero buscar una forma de coadyuvar de alguna manera contundente en ese proceso para que en algún momento, y termino con esto, sea el propio médico, y no yo ni la persona, sea el propio médico el que, a juzgar por los resultados, le diga al paciente, ¿sabes qué? Ya no necesito que sigas tomando esta medicación, te la retiro porque, mira, estos resultados me indican que ya no la necesitas. Entonces, ya eso es otra cosa. Entonces, sin reñir, sin pelear con nadie, la forma es tratar de no solamente lograr el bienestar a nivel de salud, sino algo muy importante que es precisamente tu lucha y tu búsqueda, es la trascendencia. O sea, imagínate el antes y el después de una persona que ha logrado promover sus propios mecanismos de autorregulación superando una enfermedad que le habían dicho y que la ciencia todavía sostiene que es incurable, pero que esa persona, a partir de involucrarse y conseguir este resultado, lo superó. Por supuesto que esa persona ahora será un ser distinto, un ser que se transformó. Entonces, la enfermedad para mí es una invitación a un proceso de renovación, de transformación integral y radical. Y de eso se trata. Bueno, reconocerte dos cosas. La primera, que siento que tu postura es la más inteligente, porque es la forma de ayudar y porque es la forma de no tener la resistencia que te permite llegar mucho más allá. Y también que al mismo tiempo, cuando te escucho, tengo que tener atado a mi conspiranoico, porque lo tengo ahí atado. No, sí, es que yo también. Claro. Es que yo en mi vida, cuando nos tomemos un café, ya verás que yo soy un poco por eso distinto, digo, pero soy muy responsable también. Es una forma inteligente de avanzar, porque al final, lo que decías, si es que todo el mundo empezara a abrazar esto como tú propones y empezaba a tener resultados, eso corre, se habla, y como no vas en contra de nadie, oye, va pasando y dices tú, pues mira, todo el mundo empieza, porque cuando hay una contra y se monta un equipo contra otro, la gente, por defender su creencia, es capaz de ver al enemigo enfrente. Pero cuando estás siendo, digamos, cuando no vas en contra de nada, no luchas contra nada, y hay resultados, todo se va cayendo solo, ¿no? Es un poquito como pasaba el 2020, ¿no? Cuando se crispaban los dos bandos, porque esto... Y cuando todo pasó, mucha gente se dio cuenta de cosas, ¿no? Porque al final no hay mejor cosa que uno se dé cuenta. Es la única forma. Yo tengo comprobado que la creencia va a defender el sistema nervioso va a defender su configuración y pelean creencias contra creencias. Y como más nos polarizan y más nos peleamos, menos vemos en dónde está la trampa, ¿no? Entonces,
Yo, por ejemplo, no he pisado a un médico desde que tengo 27 años en mi vida, pero te digo que tengo un accidente de coche y me tengo que coser la pierna y yo me voy a ir. Claro. Y agradeceré que me atiendan. O un Y al mismo tiempo, envenenamiento. claro, agradezco cómo trataron a mi padre cuando se fue, con su visión y con su forma de ver la vida, que es la que tenía mi padre. De hecho, mi padre creía mucho en los médicos y yo lo respeté siempre. Y aunque yo tenía mis teorías, él cree en eso y él estuvo bien atendido como él necesitaba y todo lo que se dio ha sido perfecto. Ahora, yo tengo otra forma de ser. Bueno, cada uno tiene que responsabilizarse de lo suyo. El problema es que cuando divulgas, lo oye todo el mundo y, claro, se interpreta como se interpretan las cosas. Aquí me parece que tu forma es súper inteligente y es la que perdura y la que usa, de hecho, Joe Dispenza. De hecho, ahora me gustaría hablar también de esos científicos top de los que tú bebes, que al final son algunos de nivel premio Nobel. De hecho, hubo uno, ¿no? Peter Garayev, por ejemplo, hablábamos de que no sé si le llegaron a dar el premio Nobel, pero ya se murió antes de forma misteriosa. Se murió poco antes, sí. Sí, claro, porque él... Fíjate que él se muere poco antes y su esposa, según su esposa, porque evidentemente yo no tengo esa certeza, pero ella comenta que en los días en que él se pronunció negativamente desde su visión, como además él no era ingeniero genético, era biólogo molecular, pero desde su visión, después de haber trabajado con genetistas durante 30 años en el desarrollo de la teoría genética de ondas del lenguaje, y a partir de todos los hallazgos por los cuales fue postulado para Premio Nobel del año 2021 de Medicina, y todo lo que significó esa impresionante investigación, repito, de 30 años, cuando él, que ya era nominado en ese momento para el Premio Nobel, se pronuncia en contra de aquello que no vamos a mencionar, que se pincha, en ese momento era una opinión de peso porque además estaba recién postulado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de pronto recibió ciertas amenazas y un buen día murió de un enema cerebral. La esposa dice, aquí hay gato encerrado, porque él estaba perfectamente bien, además que tenía un equipo que lo estaba monitoreando permanentemente. Bueno, más allá de esa conspiración que eso podría suponer, lo que yo quería decir anecdóticamente es que aún así, Víctor, cuando yo he tenido ciertas posturas donde he tratado de ser friendly con ambas partes y tratar de darle un reconocimiento a ambas partes, a ambos bandos, adivina qué, Víctor, me ha pasado lo contrario. Ambos bandos me han retractado. Te voy a dar un ejemplo anecdótico, mira. Quieren que participes que estés en uno de los dos equipos, no quieren una neutralidad. Es una cosa muy compleja porque el ser humano está en cierto nivel de conciencia. Una vez que se eleva ese nivel de conciencia, entonces ya como que se trasciende la dualidad también. Pero cuando uno está muy, muy instintivo, todavía está atrapado en la dualidad. Fíjate lo que ocurrió. Yo en algún momento hice un post para mi red de Instagram en donde yo explicaba que era o sea, para mí tenía tanta justificación y tenía tanto mérito, de alguna manera, el que había decidido pullarse como el que no. Y mis razones, las cuales yo esbocé, eran las siguientes. Ambos bandos lo habían decidido por prevención. Por ejemplo, los que se habían pinchado es porque habían entendido desde su sensatez, de su propio sistema de creencias, por supuesto, y además obedeciendo a las autoridades, era lo más recomendable para proteger a sus abuelitos, a su pareja, a sus niños, etc. Entonces, fue un acto de sensatez para cierto sistema de creencias. Lo hicieron por prevención. Quienes no se pullaron, ahí estoy yo entre ese bando y tú también, lo hicimos también por prevención. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos satisfizo, por ejemplo, la narrativa oficial. Yo, por ejemplo, seguía y sigo al doctor Robert Malone, que fue uno de los inventores de la tecnología ARNM, que se utilizó de forma experimental en estos viales, y él no estaba de acuerdo ni está de acuerdo con que se haya utilizado en seres humanos, siendo él uno de los inventores. Entonces yo decía, si Robert Malone, que además en aquellos tiempos le volaron todo su gigantesco currículum de Wikipedia, luego le quitaron el check de verificación de Twitter. En ese momento Twitter no era como ahora, que está más flexible. Luego le eliminaron la cuenta de Twitter. Era una persecución porque él simplemente decía, yo
que creé esta tecnología, no estoy de acuerdo por esto y por lo otro. Entonces, tanto tú como yo y personas que se quedaron en este bando, que decidimos por prevención no llegar allí, pues también lo estábamos haciendo por cierto grado de sensatez. Por lo tanto, yo entiendo que ambos bandos lo estaban haciendo exactamente con el mismo propósito, ser maduros, sensatos ante un momento crítico y crucial. Bueno, eso fue terrible porque cuando yo lanzo mi post tratando de ser friendly con ambos bandos, no, recibí, tú sabes, tela marinera de ambos bandos. Entonces es complicado. Pero hay un momento en la vida, pienso yo, no sé, por lo menos desde lo anecdótico yo lo percibo así, en que uno empieza a reconciliarse entre los opuestos y a ser ecléctico y a disfrutar incluso de las posturas de ambos bandos. Por ejemplo, tú eres catalán, mi familia materna es catalana, ¿sabes? Toda mi familia. Yo vengo precisamente de esa sangre. Y yo no veo el fútbol, ¿no? Pero si de vez en cuando estoy viendo el fútbol y me dejo llevar un poco por esa inercia y tal, si yo estoy viendo un enfrentamiento entre el Barça y el Real Madrid, yo puedo disfrutar cada vez que hay un gol del Barça y también cuando hay un gol del Real Madrid, ¿sabes? Y puedo ir a los dos. O sea, yo en el momento del partido termino como teniendo cierto favoritismo por quien yo considere que en ese partido está mereciendo más el ganar. En ese partido, porque es dinámico. De pronto en otro partido es al revés. Pero yo en ese momento claro, eso no se puede entender desde un punto de vista fanático. Eso no, claro. Es algo innegociable. Claro, porque es que nos manipulan mucho desde los sistémicos. Claro, están buscando polarizarnos desde los sistémicos, la tribu A contra la tribu B, y siempre están creando esos dos bandos. Eso es más Matrix dentro de la Matrix. Eso es claro, más Matrix. Yo entiendo tu postura y hay mucha gente igual que aquí nos escucha que no la va a entender, pero yo la entiendo porque yo entiendo lo que estás haciendo. Es decir, tú estás viendo el punto de partida, es decir, la diferencia que hay entre un bando y el otro es la información que manejan. Eso. Entonces, claro, si mi padre me ama, mi madre, por ejemplo, estuvo pensando con mi padre, si ingresamos a este chico que le pasa todo esto, ¿no? Y yo digo, yo me protejo de la inconsciencia de mis padres respecto a ciertos temas, porque en un momento determinado, por mi bien, ellos harían cosas por mí, que es como cuando es una película, ¿no? Que dice, pero ¿cómo le hacen esto al protagonista a su familia? Porque lo quieren ayudar y no creen que él vea lo que ve. Se creen que se ha vuelto loco. Claro, entonces la clave siempre está en la información y fíjate que es a través de la información cómo nos polarizan, cómo nos enfrentan y cómo juegan con nosotros. Entonces ves al enemigo enfrente y no es tu enemigo, es tu hermano o tu hermana con información sesgada. O al revés, nos dan informaciones diferentes. Y claro, no me puede creer porque tiene un sistema de creencias y cree más en las fuentes que él ha recibido desde pequeño que en las que yo he ido descubriendo por mi cuenta. Entonces es el duro, digo que es el duro despertar del iniciado cuando empieza a iniciar su vida más allá de las creencias adquiridas y descubrir cuando empieza a transformarse que su entorno que lo ama lo empieza a entorpecer o empieza a atacarlo. Claro, y no es tomárselo personal, lo primero que me decía mi maestro, no es personal, trasciende eso, simplemente haz lo que tengas que hacer. Pero no lo tomes personal, no es tu enemigo. Es gente con otro nivel de conciencia. Así soy yo. Es muy difícil porque es más fácil ver al enemigo delante. Entonces, claro, yo veía gente con buena intención muy convencidos de aquello, que incluso me atacaban porque entendían que yo faltaba al respeto. Y yo tenía que entender eso, que es la parte de la conciencia. Ahora hablamos mucho de espiritualidad y conciencia, pero luego nos ponemos también como animales, ¿no? Y decía, wow, entendiéndolo tengo que vigilar y acechar el acecho de los chamanes, ¿no? Para ver cómo me muevo aquí, porque tengo que ser más inteligente y trascender esta matriz que nos polariza. Para mí lo que tú haces es eso. Lo que pasa es que, claro, es verdad que es meterse en aguas pantanosísimas, porque hagas lo que hagas, te va a caer por algún lado. Pero bueno, también hay eso, ¿no? Como ya sé dónde quiero sembrar, pues voy a hablar de lo que tenga que hablar. Pero es muy importante entender esto, porque es la base de la reprogramación subconsciente. Es sacar de dentro de nosotros la polarización que hay dentro de nosotros. Y es muy difícil a veces, porque ya polarizamos a papá y mamá, para empezar. Somos más de uno que de otro, ¿no? Inconscientemente. Entonces, bueno, es un viaje interesante, muy maduro, que mucha gente tiene que empezar a entender, porque si no nos pasaremos toda la vida peleando y nos van a polarizar y están los de la luz y los de la oscuridad. Fíjate cómo los propios políticos, ellos propician los enfrentamientos y los debates, porque saben que, bueno, es que el arte de la guerra lo dice, divide y vencerás, así que es una estrategia antiquísima, tan antigua como la humanidad, ¿no? Y lo que más te puede haber fascinado de estos científicos top
que son independientes, que creen como la base de todo lo que tú trabajas, porque ahora me gustaría hablar un poquito de tu trabajo también y de Sí. todo lo que tú propones. ¿Eso que más te ha impactado y que te ha ayudado a completar ese trabajo que tú haces? ¿Hay alguna Uf, cosa que has dicho sí, sí, esto? claro, claro. No, lo que a mí más me ha impactado, lo que pasa es que es un material que está en ruso, pero bueno, hoy en día es muy fácil traducirlo, es la propuesta a partir de la teoría genética de ondas del lenguaje. Bueno, tiene distintas formas de llamarle, pero una manera consona es teoría genética de ondas del lenguaje del doctor Petrovich Garyayev. Porque primero, que es voladísimo, ¿sabes? O sea, nos otorga un poder, un potencial, digamos que nos reconcilia con esas capacidades de una forma extraordinaria, ¿no? Y el hecho de que haya sido un trabajo de más de 30 años con un grupo prestigioso de genetistas rusos que son muy profundos en sus planteamientos y la cantidad de experimentos a lo largo de toda esta investigación es tan impresionante que por mencionarte algo, ¿no? Y compartirlo con tu audiencia. Garayev logró postular, después de un montón de experimentos impactantes, que nuestro ADN es como una antena holográfica, ¿okay?, que recibe y emite ondas y que tiene una interacción cuántica o un entrelazamiento cuántico con el ADN de todos cuantos existimos. ¿Okay? Todo esto suena sumamente complicado y complejo de entender porque además todos tenemos como un condicionamiento determinista, mecanicista, reduccionista, tipo pues cartesiano, ¿no? Pero lo cierto es que toda una suerte de investigaciones y experimentos lograron de alguna forma llegar a esas conclusiones. El doctor Garyayev comprobó que nuestro ADN es susceptible a entender nuestro lenguaje, que esas palabras que utilizamos tienen una intención. Entonces, esas palabras, cuando esa intención realmente tiene un componente que le subyace de certeza, cuando hay una certeza, realmente esas palabras van a tener una respuesta bioquímica, una respuesta fisiológica, entendamos neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas, etcétera, que al final son mensajeros químicos. Esa mensajería química, fíjate la palabra, mensajería química, que está en ese momento en un formato de neurotransmisores, entre otros, viaja a través de todo el sistema nervioso, interconecta todo el cuerpo, porque ese es el cableado del cuerpo, viaja a través del torrente sanguíneo en su forma química, en sus moléculas, y hay un proceso maravilloso que es la señalización intracelular. Esto es fascinante. Imagínate una intención fundamentada a través de una frase de poder. Imagínate un mantra que tenga un propósito subyacente, contundente, firme, determinado, y esa frase tiene una intención, lo que en física cuántica estaríamos hablando del efecto observador que afecta a lo observado, que logra colapsar la función de onda en algo concreto, en algo, en una partícula que es parte de algo, ¿no? Entonces imagínate por un momento a una frase de poder, un mantra que se repite una y otra vez, con una expresión emocional de exaltación contundente que va a movilizar unas hormonas, unos neurotransmisores, una neurobioquímica que va en su formato moléculas como mensajería química, va por todo el torrente sanguíneo e ingresa a las células, que estamos formados por células, por medio de unos receptores específicos. Una vez que ingresa esa información en forma de moléculas a la célula, viene este proceso de señalización intracelular, el cual es un mecanismo de transducción. La transducción es como convertir una cosa en un formato en otro, o sea, codificarlo de una forma que pueda ser interpretada, que pueda ser entendida. En este caso, ¿por quién? Bueno, por el ADN. ¿Y quién es el ADN? Bueno, nada más y nada menos que nuestra inteligencia biológica. Esa misma inteligencia biológica que cuando éramos un cigoto fue capaz de subdividir ese cigoto en 2 y luego en 4 y luego en 8 y luego diferenciar esas células para que cada una cumpliera una función y que no hizo que el brazo creciera y creciera y creciera 4 metros y
y 5 metros, no, sino que se detuvo en un momento determinado y luego salieron los dedos y todo orquestado con una sofisticación impresionante. Entonces, esa inteligencia biológica, una vez que se transduce esa mensajería química, la entiende, la interpreta y ahora que la tiene en un formato codificado para su comprensión, su expresión de genes que a su vez van a producir proteínas, va a ir relacionada ¿con qué? Con el mensaje, Víctor, directamente con el mensaje. Si es un mensaje de desesperanza, de terror, de pánico, por un efecto nocebo, por un diagnóstico mal formulado, sin sensibilidad humana, fatalista, obviamente que esa mensajería química, esa tormenta de citoquinas y moléculas y tal inflamatorias y ese caos biológico va a llegar y va a ser transducido intracelular y el ADN lo va a interpretar y por ende la expresión de los genes va a tener una correlación con eso. Es una congruencia, es una coherencia total. Pero estos genes ahora pueden ser genes inmunosupresores, genes que van a ir en contra de nuestra biología porque está simplemente respondiendo a la mensajería que está llegando. Ahora imagínate lo contrario, una frase de poder determinada con certeza y con convicción de poner en marcha un mecanismo de autorregulación, de autorreparación, una vez que se entiende esa fenomenología. Pues lo mismo, se transduce esta información, el ADN la codifica, la entiende, transcribe los nuevos genes, expresa nuevos genes cuyas proteínas pondrán en marcha acciones que vayan en correlación ¿con qué? Con el mensaje, Víctor, con el mensaje, con la intención subyacente. Y aquí puede, por ejemplo, a través de procesos de modificación de histonas o de grupos metilo, de hipermetilación o hipometilación o lo que sea, hay unas combinaciones allí que de pronto van a silenciar genes que pudiesen estar relacionados con la enfermedad o activar genes que podrían ser reparadores de esa condición anómala. Y aquí hay una explicación clara y contundente de lo que podríamos llamar efecto placebo, porque muchas veces tomamos al efecto placebo como algo peyorativo porque fue como que producto de un engaño. No fue producto de un engaño, fue producto de una expectativa, Víctor, que generó una certeza y esa certeza movilizó todo esto, que finalmente repercute en una reparación insospechada y hasta sorprendente, pero es que hay un mecanismo que lo explica. Entonces, no nos vamos a fijar en el aspecto menos relevante que fue la persuasión o la mentira. No, vamos a fijarnos en lo más relevante. ¿Qué pasó a partir de esa expectativa y qué fenomenología se activó en el cuerpo para finalmente lograr un resultado? Eso es para mí lo más importante. No la forma, el fondo. El fondo es lo más importante porque además es una ratificación contundente de un poder que es inherente al propio cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, el doctor Garyayev documenta todo esto de una manera, pero realmente ultrasónica, galáctica, una cosa impresionante, y le da un potencial al ADN que además puede ser modificado con luz. Mira, hubo unos experimentos en donde, por ejemplo, imagínate unas ratas, más allá de los planteamientos éticos que pueda tener cada quien. Digamos, estas ratas de alguna forma se utilizan lamentablemente, pues se hace en algunos laboratorios para hacer experimentos, ¿verdad? Entonces, se indujo una enfermedad pancreática. Tú sabes que el páncreas es casi que mortal en cualquier ser vivo, ¿no? Una vez que un envenenamiento pancreático, una inflamación pancreática y una anomalía pancreática, ¿no? En estas ratas. Y a través de una señal en luz, en láser, porque una cosa tú sabes es la luz, pero la luz es el mismo láser, solo que el láser lo que tiene es un enfoque, ¿no? Intensificado, es todo ahí. Entonces, a través de una señal de luz, el ADN entendió la información, es decir, más allá de lo propio químico, más allá de eso, en una instancia aún más sutil, que es la sutil, en este caso, componentes fotónicos, el ADN entendió la información y promovió la expresión de genes que repararon el páncreas de todas esas ratas, de todos estos seres, y se curaron. O sea, imagínate, entonces, ¿a dónde estaba llegando el doctor Garyayev? De crear un tipo de tecnología cuya intención esté codificada por medio de la luz
y que pudiese tener una expresión genética reparadora y reguladora de un orden que se había perdido, pues el restablecimiento del orden implicado y por ende la salud. Bueno, él hizo cosas realmente impresionantes, pero esta es una de esas. Ahora, él decía, no hace falta la luz. Nuestro ADN también nos entiende, también comprende nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje son señales epigenéticas y también tenemos la capacidad. Él decía que el lenguaje no era producto del ensayo y el error de antiguas civilizaciones que empezaron a llamar de la misma manera a algo y empezó a estandarizarse y tal. No, él decía, todos los lenguajes, incluso los que no son idiomas, sino son, ¿cómo se llama? Por ejemplo, los dialectos, etcétera. Todo, absolutamente todo venía de distintas codificaciones implícitas en el ADN. Entonces él decía, si la capacidad del lenguaje, de comunicación proviene del ADN, el ADN entiende nuestra comunicación. ¿Quién mejor que él? Es que el cuerpo tú sabes que está todo integrado, ¿no? Y aunque yo acabo de describir de alguna manera la correlación que hay entre un propósito, una intención que colapsa la función de onda en partícula y su debida repercusión biológica, pues también podemos irnos en una instancia más sutil y es cuando hablamos desde lo cuántico, en la totalidad de las posibilidades, en el campo del punto cero, lo que se conoce en física cuántica, que está la totalidad de las probabilidades ahí en superposición, el observador colapsa la función de onda, que es una posibilidad en partícula. Entonces, ¿en partícula de qué? Si estamos hablando en el ejemplo biológico, ¿en qué partícula? En partículas subatómicas. Partículas subatómicas que forman parte de ¿qué? De átomos. Átomos que forman parte de ¿qué? De moléculas. Moléculas que forman parte de células. Células que puedan estar formando parte de ese tejido implicado. Entonces ahí también hay una correlación que va desde lo cuántico hasta lo biológico. Entonces, claro, todo esto suena a ciencia ficción, pero hay grandes referentes científicos siempre en el ámbito independiente que nos hablan de todo esto. El mismo Bruce Lipton, tú hiciste un programa en estos días extraordinario, me encantó. Considero que incluso es de los mejores que has hecho, el formato en donde tú hablas así de este lado y tienes una voz también que te acompaña y genera contexto y tal. Me pareció fantástico tu aportación. Pues el mismo Bruce Lipton es uno de los pioneros en este tipo de temas. Él no profundiza tanto como Garyayev. Garyayev de verdad se va a otro nivel, pero lo que nos enseña Bruce Lipton es más que suficiente. Sí, básicamente hay bastantes más, ¿no? Muchísimas cosas y claro, que además conoces, que veo que conoces muy bien, mucho mejor que yo incluso, porque has profundizado muchísimo más, que son fascinantes y que nos demuestran científicamente cosas que no nos demuestra a veces esa ciencia más oficial con intereses, ¿no? Con conflicto de intereses, ¿no? Y que también es ciencia y que se ha intentado silenciar, ¿no? Y es muy interesante porque cuando te metes ahí lo que haces es lo que decíamos antes, buscas un refuerzo que tenga más que ver con lo que tú vibras y eres que con lo que tú no vibras y eres. Entonces yo, por ejemplo, si tengo un problema, si puedo ir a ese tipo de ciencia, como la ciencia es algo muy fuerte en nuestro psiquismo ahora, no es como que valida mucho, me buscaré siempre ese camino para validar lo que yo quiero validar, porque obviamente yo lo que tengo que hacer es validar lo que yo quiero lograr, ¿no? Y no puedo ir a un sitio donde me dicen no puedes, me tengo que ir a un sitio donde me digan puedes, ¿no? Entonces es interesante todo esto. De todas formas, a mí me gustaría, bueno, aquí vamos a poner abajo en la descripción del vídeo todos los enlaces de la web de Tito, de dónde encontrarlo, su canal de YouTube, etcétera, por si queréis investigar y queréis saber más, incluso su libro, lo que sea, lo tiene todo seguramente ahí, ¿no? Y me encantaría que ya un poquito para ir cerrando, fuéramos directamente a lo que tú haces. Es decir, todo ese conocimiento que tú has estudiado, has manejado y esta autorremisión, esa remisión que tú creaste en ti y luego que has creado un método para ayudar a la gente a entrar en esas dinámicas de que puedan aprovechar ese poder interno que tenemos, apoyado en ciencia, apoyado en no ir en contra de nada, sino en tomar el poder y empezar a provocar esas remisiones en lo que sea que estén padeciendo o viviendo. ¿De qué cómo nos puedes resumir eso que estás haciendo para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Sí, el reto es lograr que ese potencial que se ratifica en esas remisiones espontáneas, porque hay algo que la mayoría de las personas desconocen, ¿no? Si tú entras, por ejemplo, a PubMed
a ese portal gigantesco de publicaciones médicas que además cada año se suman más de 30 millones de publicaciones médicas nuevas. Imagínate qué cosa tan loca. 1,5 millones por día, no sé, una cosa loquísima. No, 1,5 millones por mes, algo así. Va entre 15 y 30 millones anuales, ¿no?, de publicaciones, una cosa loquísima. Tú entras allí y tú colocas, en inglés, por supuesto, remisión espontánea de cáncer, por decir algo, y vas a encontrar un montón de casos, de artículos, de citas relacionadas con esta fenomenología. Cuando haces lo mismo con artritis, te sorprendes de la cantidad de resultados y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Que la remisión espontánea, aunque sigue siendo la excepción de la regla, la verdad es que es más común de lo que aún así uno pueda suponer. Y eso que estamos hablando en el caso oficial, porque los casos que yo conozco, por ejemplo, gente que está dentro de mi metodología, que ha logrado remisiones de enfermedades, no están allí, pero han sucedido. La propia mía también no está allí y sucedió, es decir, que incluso el número probablemente es mucho mayor. A lo que me refiero es que quizás este fenómeno es más frecuente de lo que se puede suponer, porque por lo general la industria no va a invertir millones de dólares para hablarnos de esto, porque no conviene. Simplemente es un enfoque que para ellos no interesa. No es que sean malos, no es que la industria vaya en nuestra contra, no, es una industria ya y funciona como una industria. Y los que ponen la pasta no estarían contentos si la industria está invirtiendo su dinero en ver cómo el ser humano logra vivir más o cómo se cura solo, ¿no? Eso es como que la semi-industria que controla la tanatología, en este caso el ámbito funerario, etcétera, invirtiera dinero en ver cómo el hombre puede prolongar su telomerasa y sus telómeros y vivir 30 y 40 años más. Obviamente que la funeraria no va a invertir dinero en eso porque no le conviene, porque tendría que esperar 20 y 30 años para que alguien se muera en función al promedio. Así que hay que entenderlo, es un tema simplemente de lógica y no de que haya conspiración allí o estén en contra de la humanidad, no necesariamente. Bueno, o sí, ¿no? Depende, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Claro, no. Claro. Yo simplemente lo estoy viendo desde un aspecto generalizado. Sí. Ahora, de que hay ciertos ámbitos, sí, por supuesto, que de verdad se les ha ido la olla y bajo sus propios ideales fanáticos y están, bueno, sí, George Soros es uno, eso es un hombre temible porque sus ideas realmente pues no están bien y el mismo Bill Gates, ese es otro Billy Puertas, Billy Puertas, ese es otro Guillermo loco. Puertas. Bueno, por ahí está la información de lo que logró en la India cuando promovió también un movimiento masivo en los niños y lo que dejó fue una cantidad de niños con parálisis y todo, y ahí está y nadie dice nada de eso, ¿no? Y ahora está el doctor Fauci, no sé si lo sabes, los medios no dicen nada de el juicio que se le ha estado llevando y todo lo que se ha descubierto y toda esta situación en donde había claramente intereses creados para que todo esto se promoviera y para, bueno, o sea, yo estoy claro de todo eso. A lo que me refiero es que la industria no necesariamente quiere ir en contra. Hay un sector pequeñito, quizás sí, de algunos locos de la cabeza, pero la industria piensa como industria ya. Y como industria hay cosas que me interesa ponerle dinero. Por ejemplo, Pfizer acaba de comprar hace 7 meses a una empresa llamada Seagen. Es una empresa que produce tratamientos en el ámbito oncológico. ¿Tú sabes cuánto le costó Seagen a Pfizer? 43,000 millones de dólares. Se dice fácil, pero eso es mucho dinero, Víctor. 43,000 millones. O sea, 43,000 veces $1 millón, imagínate. Y la compró y el CEO de Pfizer decía en televisión abierta para Estados Unidos, decía, cuando le preguntaba a la periodista por qué habían invertido esa cantidad de dinero en esa empresa, decía, bueno, porque según nuestros estudios, hoy en día 1 de cada 3 personas en algún momento de la vida va a desarrollar cáncer. Imagínate tú eso. Entonces, ellos están apostando a que eso se cumpla, porque si no, no van a invertir ese dinero. Entonces, hay que entender que ellos estarán apostando de una u otra manera
a que esa predicción no se vaya a equivocar y que sus estadísticas y sus especialistas y expertos no se equivoquen, porque ellos quieren recuperar, no solo quieren recuperar 43 mil millones de dólares, es todo lo que van a seguir invirtiendo y lo que va a significar luego el retorno de esa gigantesca inversión. Entonces, eso hay que entenderlo. Tito, y entonces ese método que has creado y lo que tú haces y lo que puede la gente conocer de ti, para irnos directamente a Mi lo que método tú planteas. se llama coeficiencia inmunológica. Fíjate, la palabra coeficiencia creo que lo dice todo, ¿no? Es un poco la combinación de coeficiente, de inteligencia y eficiencia, ¿no? Cómo ser más inteligentes, cómo incrementar nuestro coeficiencia, en este caso nuestro coeficiente inmunitario, ¿no? Entonces, claro, combina información de muchos de estos referentes que yo he mencionado, también de psiconeuroinmunología, etcétera, etcétera, epigenética, etcétera. Entonces, yo ahí no tengo mucho mérito, yo lo que he hecho es simplemente organizar información que yo he investigado, que a mí me ha funcionado y la he clasificado de cierto modo que pueda ser digerible para una persona que de pronto por primera vez está teniendo una toma de contacto con la misma. Esa es mi metodología. En mi nombre, que es Tito Figueroa, titofigueroa.com, consiguen una versión completamente gratuita, sin poner email ni nada. Yo lo hago así para que la persona, tal cual como lo haces tú, de una forma sumamente, digamos, democrática, la persona tenga una primera toma de contacto. Si resuena con la información, pues entonces ya podrá decidir, incluso de una forma bastante accesible, muy módica, a la metodología completa, ¿no? Entonces, ahí tienen esa versión gratuita, titofigueroa.com, ahí la tienen. Yo tengo un libro que se llama Remisiones Espontáneas. No es un libro de autocuración, no. Es un libro que te da un paso previo. ¿Por qué? Porque yo analizo allí, Víctor, te lo voy a llevar a Barcelona en físico. Dime tú dónde te lo dejo, si no nos podemos ver, y yo te lo dejo en físico, te lo prometo. Yo mañana voy a Madrid. Tengo un compromiso pasado mañana en Madrid y el 28 tengo un compromiso en Barcelona. Te lo puedo dejar en algún lugar. A lo mejor te lo dejo con nuestro muy querido amigo Alex, el de Alex Comunica, que él me dijo que te tiene mucho aprecio. Yo con Alex estuve almorzando la vez pasada, fuimos hasta un karaoke, porque mi hija, tú sabes que me ayuda en todo esto, tú la conoces, Catherine. Y bueno, fuimos los tres y cantamos, y almorzamos y cenamos. Y fue de verdad un compartir súper bonito Sí, con el tema Alex. que tengo yo, como con David, ¿no? David y yo estamos en la montaña a una hora de Están en la montaña, sí, en la montaña un poco estamos lejos. a 8, 9, 10 curvas. Y el tema que tengo yo es que para arrancarme de la montaña a mí, hasta mi mujer para ir a comprar me tiene que convencer. Claro, Porque no te estoy preocupes, no. tan Yo te enchufado. dejo ese libro con Alex, y que Alex te lo entregue en algún momento que coincidan. No, pero a mí me gustaría que nos viéramos. Entonces igual aprovecho y lo coordino de alguna forma, lo hablamos en privado Si tienes que porque sí hacer me gustaría. algo en Barcelona que tu esposa te está pidiendo hace tiempo, aprovecha y así nos vemos, ¿sabes? Exactamente. Incluso yo me puedo quedar un día más y todo. Bueno, ese libro explica desde una perspectiva científica oficial 22 mecanismos biológicos que han sido, digamos, los que han catalizado distintas remisiones espontáneas. Es decir, que detrás de una remisión espontánea del cáncer se ha activado una fenomenología a través, por ejemplo, de, no sé, de la activación de las células natural killer que una vez que identifican a la célula tumoral, se adhieren a la membrana de la célula, inoculan unas citoquinas como interferón gamma, unas interleucinas, etcétera, que interactúan con la célula cancerosa y son proapoptóticas. Eso significa que promueven la apoptosis en la célula tumoral. Tú sabes que la célula tumoral no tiene apoptosis. Eso significa que no muere. Es una de las modificaciones génicas que tiene, digamos, la célula tumoral, a diferencia de una célula sana que sí tiene mitosis celular, sí tiene apoptosis y se renueva, muere y la reemplazan otras. En el caso de la célula cancerosa, como es una célula que de alguna forma se ha defendido, está buscando maneras de supervivencia y no genera apoptosis. Hay un mecanismo antitumoral del propio cuerpo que a partir de células NK y de otros tipos de linfocitos se acercan
depositan estas moléculas proapoptóticas en el interior de la célula tumoral, se promueve la apoptosis, se ejecuta la apoptosis y una vez que la célula se ha destruido, la tumoral, la fagocitosis del cuerpo a partir de los macrófagos, etcétera, limpia esa zona. Eso es uno, por ejemplo, de los mecanismos que están explicados debidamente en mi libro como una posible explicación de las remisiones espontáneas del cáncer. Entonces mi libro no es un libro de autocuración, sino que yo explico 22 formas para darle a la persona unas referencias que probablemente no tenían y a partir de allí resurge algo que es muy importante, Víctor, y tú lo sabes bien, y es la esperanza. O sea, a partir del momento en que yo entiendo que hay una posibilidad, decía John Grinder, uno de los cofundadores de la programación neurolingüística, las opciones representan el elixir de los dioses, es decir, tener opciones es algo extraordinario. El problema es cuando nos cierran y nos dejan sin opciones. Ya cuando entiendes que hay cierta fenomenología que por lo menos en un ámbito potencial está allí, ya empiezas a cambiar la percepción con respecto. Entonces, yo lo que intenté aportar en ese libro es una serie de referencias científicas para que la persona que se creía condenada a su diabetes o a su artritis o a su esclerosis múltiple o a su lupus o a su lo que sea, entienda que han habido casos de remisiones espontáneas y que hay una explicación biológica detrás de esto, por lo menos para que ya cambie su percepción con respecto a su desafío de salud. Y luego, bueno, tengo esta metodología, coeficiencia inmunológica, tengo un canal aquí en YouTube también, igual que tú, donde te entrevisté, tiene mi nombre, Tito Figueroa Oficial, y bueno, por allí me pueden conseguir. Fantástico. De todas formas, lo pondremos en el enlace de descripción del vídeo. Gracias. Y para cerrar, ¿qué les podrías comunicar a mi público? Obviamente, los más conspiranoicos estarán diciendo, no, pero... Y los que son más, así como mediadores, dirán, bueno, entiendo desde dónde están hablando. Y habrá gente que entenderá más o menos y habrá gente entusiasmadísima, ¿no? Habrá de todo. Pero al margen de lo que haya, ¿qué te apetece que escuchen antes de cerrar? Ese mensaje que tú quieres dar a todo el mundo, porque es tu mensaje al fin y al cabo y no importa tanto si a uno le gusta más o menos, sino que es lo que tú sientes que te apetece compartir desde tu parte genuina, tu auténtica, tu parte esencial, ¿no? Es la que tú te sale de forma natural. ¿Qué les dirías al margen de que van a visitarte a ver lo que cuentas? Se nota que sabes mucho de lo que es tu tema. De hecho, a mí me fascina escucharte y bueno, y aunque yo tengo mis formas de abarcar la salud y muchas historias, todo lo que sume a esa certeza de que podemos hacer cosas que nos han dicho que no, a mí me interesa siempre, porque se trata de reforzar esa parte interna, ese diálogo interno que muchas veces es el primero que nos empieza a sabotear y a dudar de nosotros mismos y de nuestro poder. Entonces, todo lo que podamos mamar de eso, y incluso si está tratando de, ¿cómo diría yo? Como... no ir en contra del oficial y aún así encontrar razones, eso es brutal. Porque al final, cuando encuentras razones hasta en lo oficial, no hay ni discusión inconsciente. Entonces, eso es fantástico y es uno de los movimientos de reprogramación subconsciente más hábiles, que es si yo consigo encontrar en lo oficial o consigo encontrar en mi familia o en mi padre con el que tengo conflicto la razón para yo hacer esto, ya no tengo conflicto. Automáticamente yo resuelvo dentro de mí. Entonces, ¿cuál es el mensaje, el mensajazo que tú darías a todo el mundo ahora mismo? Tú sabes que me traes a la memoria una reciente interacción que tuve con un médico, ¿no? Entonces, desde sus conocimientos, ya te decía yo que en PubMed publican 1,5 millones de nuevos hallazgos e investigaciones cada mes, ¿no? Entonces, imagínate, nadie es capaz de llevarle el ritmo a una cosa tan gigantesca, ¿no? Pero él me decía, entre sus argumentos, cada vez que yo comentaba algo, me decía, pero es que eso no tiene suficiente evidencia científica, ¿no? Y yo le decía, tú no sabes si tiene evidencia científica, tú no lo sabes, ni yo tampoco, o sea, no es algo que somos capaces de abarcar. Pero yo le preguntaba, ¿pero acaso tiene evidencia científica en contra? O sea, ¿se ha demostrado que no es así? Entonces, claro, yo lo dejaba un poco pensativo. Lo que yo le quería decir, y es lo que ahora yo voy a exponer ante toda tu audiencia con mucho respeto, es, no necesitamos esperar a que los mecanismos oficiales, que por lo general tienen ciertos conflictos de intereses, nos cuenten cuán poderosos somos potencialmente. O sea,
Creo que es una asignatura que nos compete, que es una asignatura además pendiente de cada ser humano, de cada individuo, explorar este inmenso potencial que tenemos. Si hubo una inteligencia innata que fue capaz de recrearnos y crear toda esta magnánima obra prodigiosa de ingeniería genética, también tendrá el potencial de repararla. Y creo que nuestro deber es explorar esa capacidad. Y eso es un poco lo que yo enseño, ¿no? Buscar maneras. Y busco validación científica para darle un carácter contundente y serio. Claro, la evidencia científica, cuando todavía no ha sido considerada oficial, entonces se plantea como evidencia anecdótica. Pero es que la oficialidad está controlada. Entonces, si somos realmente inteligentes y si de verdad somos escépticos, entonces ese escepticismo debe ser sensato y ese escepticismo debe tratarse en función a, ok, ya yo sé que la oficialidad me cuenta algo, pero yo soy capaz de ver un poco más allá. ¿Cuáles son los intereses que estarían cifrados dentro de cierta oficialidad? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién dictamina cuándo realmente hay suficiente evidencia científica y cuándo no? ¿Quién es el que lo dice? Y bajo qué intereses trabaja, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de ver un poco más allá, incluso de ser escépticos sensatos, que desafía hasta lo convencional, ahí empezamos a madurar. Entonces, yo invito a las personas, sobre todo si están pasando por algún desafío de salud, a que se impliquen de esta manera y que, digamos, el medio y no el fin, el medio sea lograr superar ese desafío de salud, pero esa que no sea el fin, la finalidad que sea esa trascendencia, alcanzar esa instancia superior de conciencia, esa fase evolutiva que nos está esperando, que es mayor. Y de esa manera estaríamos contribuyendo con algo que tú conoces muy bien, y es con ese inconsciente colectivo que, digamos, el de la teoría de los campos morfogenéticos, Rupert Sheldrake, llamaría pues ese campo mórfico global, esos campos morfogenéticos, pues estaríamos contribuyendo de alguna forma a que en algún momento se alcance una masa crítica y que ya esto, pues, por fuerza, por unanimidad, sea ya tomado en cuenta porque es algo irrefutable. Entonces podríamos estar incluso aportándole a esa conciencia colectiva. Pues me parece un cierre espectacular, espectacular. Quien no haya entendido el desde dónde te mueves, pues es su problema. Yo creo que queda bastante claro, ¿no? La inteligencia a través de la cual intentas hacer las cosas, una prudencia inteligente, pero una osadía prudente, ¿no? Es como ese punto de maestría de decir, a ver, yo no vengo a pelear, yo vengo a ayudar. Y necesito entender que además cada uno decide desde dónde. Y yo creo que con este cierre queda clarísimo, ¿no? Así que espero que todo el mundo lo reciba, lo entienda y lo aproveche. Yo os recomiendo visitar su canal de YouTube, su web, observar, mirad, sobre todo si os interesa empoderaros, porque cuando yo hablo de reprogramación no hablo de un método o de una forma única, hablo de un montón de formas, pero una cosa es aprender a reprogramarse y otra cosa es el entorno que tú tienes que te valide lo que tú quieres reprogramar. Entonces, yo no puedo reprogramar algo si mi entorno me valida. ¿Cuál es mi entorno? Pues leer, aprender de gente que está vibrando eso que tiene que ser el entorno que te valide en lo que tú quieres hacer. O sea, no es solamente hacer algo, es rodearte, crear la vida que te ayude a convertir eso en realidad. Y es fundamental que os rodeéis de entornos, que veáis vídeos, que leáis libros, que estéis todo el tiempo en un lugar, no en otros lugares en donde se os va a bajar. Lo que dijiste del miedo, o sea, pues apagad la tele, las noticias todo el día, el miedo constante que os están metiendo, incluso las películas, que es muy divertido tener miedo un rato, pero que hace un trabajo entonces terapéutico y consciente, porque te están metiendo eso para tu subconsciente, es exactamente igual, ¿no? Es decir, ser más conscientes de lo que estáis haciendo y para qué, y yo recomiendo que sea vuestra única atención, que esté puesta en todo lo que os empodere, no en lo que os desempodera. Y bueno, y en este caso, a nivel salud, creo que es fundamental que todo el mundo que tenga esa necesidad empiece a leer libros de gente como Dispensa, de gente como Lipton, de gente como, bueno, de Garayev no digo porque están en ruso y además son complejos, pero es que está ahí Tito traduciendo toda esa complejidad a algo mucho más sencillo y simple, con datos y pruebas que te pueden ayudar a comprenderlo mucho mejor, porque él te lo está traduciendo de una forma más comprensiva. Ahí tenéis los libros, por ejemplo. Aquí hay tres de ese gran referente como es Joe Dispensa.
Claro, sí, los tengo también. Entonces, Seguro, seguro. él lo que te va a ayudar es a filtrar. Lo bueno que tiene este tipo de comunicadores, como, bueno, yo también en mi terreno, pero Tito, por ejemplo, te está bajando a tierra muchas cosas, te las está masticando para que te puedan ser. Porque el tostón de que puede ser intentar entender a Garayev en ruso o a tantos otros, ese filtro es un entorno espectacular, porque al final, aunque tú creas que te puedes sanar, si no tienes la certeza científica, interna, celular, vas a botearte ese inconsciente, pero como no tengas vía de salida, vas a poder lograr cosas increíbles o por lo menos tienes la posibilidad. Así que muy importante esto y te agradezco muchísimo el tiempo y esta colaboración. Te voy a proponer cosas indecentes cuando tengamos fuera de cámara para ver cómo podemos hacer alguna cosilla más. Maravilloso. Y nada, ha sido un súper placer y espero y deseo que te vaya muy bien y que ayudes a muchísima gente, que seguro que ya estás haciendo, claro, pero mucho más todavía.